hacemos una propuesta final después de haber pasado por todas estas etapas y damos unas conclusiones. Entonces, dentro de la introducción, lo primero es reconocer el síntoma, ¿sí? Los europeos, la Sociedad de Cardiología, define el dolor torácico como esa percepción subjetiva, no traumática, que ocurre en las primeras 24 horas, ¿sí? Es muy importante considerarlo. Ese dolor en el pecho, ellos lo delimitan en la parte anterior, desde la base de la nariz hasta el ombligo, y desde la parte posterior, desde la región occipital hasta la vértebra número 12. Es muy importante reconocer el síntoma. ¿Por qué? Porque si bien el término médico es dolor torácico, el paciente se va a llegar y se presenta ante usted diciéndole que tiene una presión, una opresión, un ardor, ¿sí? Entonces, es por eso que la AJA en el 2021 nos motiva un poco a cambiar ese tema, ese concepto de dolor torácico, y en su lugar describirlo o manifestarlo como un disconfort o molestia en pecho, para englobar toda esa serie de síntomas que el paciente llega. Y otra cosa importante es reconocer que estas áreas de dolor torácico agudo, los europeos dicen agudo es 24 horas iniciales del síntoma. Sin embargo, diferente literatura puede meter dentro de la definición de agudo como reciente aparición, o si ya venía con el dolor, que cambie de patrón, que aumente la intensidad, incluso que cambie la duración. Para hablar un poco de la epidemiología, entonces, sacando el trauma, definitivamente va a ser el segundo motivo por el cual el paciente se va a presentar en el servicio de urgencias. Eso se traduce más o menos en unos 6.5 millones de visitas en Estados Unidos por urgencias y otros 4 millones de visitas de manera ambulatoria en consulta externa. Una prevalencia acumulada de por vida entre 20 a 40% y una incidencia por cada 1.000 personas, 19 van a consultar por año por dolor torácico. Eso es muy importante. En el ensayo de isquemia, ellos nos muestran o nos demuestran mejor cómo las mujeres, incluso si usted pone hombre y mujer con el mismo diagnóstico, cómo las mujeres tienen más manifestaciones del síntoma, incluso mayor intensidad y diferente gama de acompañantes. Ellos nos dicen, por ejemplo, que una paciente con isquemia moderada a severa miocárdica, ellos la van a hacer más manifiesta. Incluso dicen que aunque experimentan más el síntoma, definitivamente la atención en este grupo de pacientes incluso se ve más atropellada, tienen menos acceso a la atención de salud y una atención no solo menos oportuna, sino de menor calidad. Dentro de múltiples causas que ellos exponen ahí, una de ellas es que las mujeres tienen más pródromos por la enfermedad. Entonces, muchas veces, de una manera más temprana, la mujer tiende a consultar el servicio de urgencias, incluso cuando la enfermedad apenas está en curso, ¿sí? Apenas va a mostrar sus verdaderas manifestaciones. Y aquí su primer llamado de atención es que en este grupo de pacientes, las mujeres, que presentan más pródromo, tenemos que tener un poco más de sensibilidad, porque se nos puede presentar a un servicio de triaje, ¿sí? Aunque con el inicio o el curso inicial de la enfermedad, y se ve perfectamente regresada a su casa de una manera inadecuada. Dentro de datos locales, esto, pues, hay muy pocos datos, y sobre todo aquí en Medellín. Este fue un estudio que se hizo en Bolivariana, en una corte que cubrieron del 2014 al 2015, y que encontraron ellos. Uno, que el promedio de edad, el que consulta por dolor en el pecho, tiene 49 años, que el 56% van a ser mujeres, y además de que solo el 36% de las veces van a tener causa descrita. De ellos, definitivamente el principal diagnóstico aquí en Medellín fue la costocondritis, y a nivel global es igual, y el infarto solo se dio en el 2.6% de los casos. ¿Sí? Si lo contrastamos con la epidemiología global en Estados Unidos, es aproximadamente el 5.1%. ¿Cierto? Entonces no es distante estos números con los del mundo. Definitivamente, la etiología del dolor en el pecho, en el servicio de urgencias, más de la mitad no van a ser de origen coronario. Es uno de los primeros mensajes que también les quiero traer. Etiología, las que quieran.
Se puede coger cualquier sistema, meterlo ahí y casi todo va a dar repercusión de dolor torácico. Si hablamos de corazón, entonces el síndrome coronario, el taponamiento cardíaco, la perimiocarditis, la enfermedad valvular, especialmente la estenosis aórtica, taquiarritmias, el pulmón neumotórax, derrame pleural, la neumonía. A nivel vascular, el síndrome aórtico, la tromboembolia pulmonar, un diagnóstico muy olvidado que es la hipertensión pulmonar, gastrointestinal, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, la dismotilidad esofágica. Si nos vamos para el hueso, la costocondritis, la distensión muscular, los traumas y las fracturas costales, y uno que no es último, por menos importante, son las partes psicológicas, ¿cierto? El trastorno del pánico, la depresión, la ansiedad, el trastorno somatomotor y la cardiofobia son una de las causas de dolor torácico. Pero para efectos prácticos, yo les vengo a hablar de los dolores en pecho que son potencialmente mortales, en especial tres: el síndrome coronario agudo, el síndrome aórtico agudo y el tromboembolismo pulmonar. Obviamente sin dejar a un lado que existe el taponamiento cardíaco, el neumotórax, atención, la ruptura esofágica como manifestación de mediastinitis que pueden llevar a estos dolores que potencialmente sean mortales. Esto es una etiología por grupos que la saqué de la para decir grande, es que en todos los grupos etarios, en todos, ahí me disculpan que de pronto atrás no se ve, en todos la principal causa por grupos es el dolor torácico y no especificado, es decir, usted le hace una serie de estudios y definitivamente no le encontró causa. Sí, entonces definitivamente todos es la principal etiología y a partir de los 45 años ya entra a comandar la enfermedad coronaria arteriosclerótica. ¿Cierto? Y en el grupo donde más prevalente es este diagnóstico, que es los mayores de 80 años, no es ni el 10% de las etiologías. ¿De acuerdo? Para hablar del enfoque del paciente, entonces yo les propongo estos tres objetivos. Toda vez que mi paciente a ustedes se les presente con dolor torácico, se acuerdan de mí y se acuerdan de estos tres objetivos. ¿Sí? Uno siempre, lo primero es, usted tiene que identificar los dolores que sean potencialmente mortales, que amenacen la vida. Lo segundo que usted tiene que ver es cómo está la estabilidad hemodinámica, ventilatoria, eléctrica de este paciente. Y el último, quizás el más difícil de evaluar si mi paciente tiene una real indicación de seguir hospitalizado en el servicio de urgencias o definitivamente yo le puedo dar de alta tranquilo y de forma temprana a este paciente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, el abordaje que yo les propongo es entrar por una historia clínica, un examen físico, una ayuda diagnóstica y por último, unos scores de riesgo. Empecemos por el principio, la historia clínica. Entonces, la historia clínica, tenemos que analizar tres cosas: los antecedentes, las características y los factores de riesgo. A lo largo de la charla, yo les voy a hacer un paralelo entre síndrome coronario, tromboembolismo pulmonar y síndrome aórtico, ¿sí? En cada uno de estos ítems, para que se nos haga un poco más claro. En la historia clínica, ¿qué tenemos que ver? Lo primero, los antecedentes, dos en especial, patológicos y familiares. No es lo mismo que se te presente un paciente que tiene 45 años, que ya tuvo un evento coronario y que su papá se murió a los 50, ¿cierto? Que eso ya lo pone en un riesgo mayor. Lo otro, las características. Tenemos que ser muy claros y ahondar por el síntoma cardinal. En este caso es el dolor torácico. Entonces, ¿cómo fue su inicio? Si fue máximo abrupto en el primer segundo, ¿sí? O si él empezó suave y fue increciendo. ¿Dónde empezó? ¿Hacia dónde se irradia? ¿Hacia el abdomen, hacia la cabeza, hacia los brazos, hacia la mandíbula? Eso es muy importante. De hecho, ya lo hablamos en la ronda. Episodios previos, ¿sí? Si esto ya lo había dado, este episodio se parece al evento que tuvo anteriormente, porque esto lo pone en una situación de riesgo aún mayor. ¿Qué síntomas se acompañan y cuáles son los factores que aumentan o pueden disminuir el síntoma? Bueno, aquí sí me tapó una cosita, que aquí hay una estrellita que decía población especial. El Promise Trial habló de tres poblaciones especialmente: los diabéticos, las mujeres y los añosos, los pacientes mayores de 75 años. En esos tres, usualmente ese síntoma cardinal que es dolor torácico se puede ver modificado por algo que se llama equivalentes, como el síncope, la cefalea, la disnea, y en su lugar reemplazar a ese síntoma cardinal.
Y en tercera parte, los antecedentes de la característica del dolor son los factores de riesgo. Si nos metemos en factores de riesgo, cuando les hable de SCA, síndrome coronario agudo, entonces dentro de los factores de riesgo, definitivamente tener una prueba de estrés anormal o tener enfermedad arterial periférica, ¿sí? Van a dar los mayores LRs. Entonces, como factor de, incluso por encima de la diabetes, incluso por encima de la dislipidemia, incluso por encima de la hipertensión. Entonces, un paciente que se nos presente por claudicación intermitente, prenda la alarma, ¿no es cierto? Porque si así está tapadas las piernitas, muy posiblemente a nivel coronario esté. En factores de riesgo para el tromboembolismo pulmonar, entonces hay factores de riesgo propios del paciente y hay factores de riesgo propios de un contexto. Propios de un contexto, entonces les traigo esta tabla con un OR por encima de 10, es decir, muy alto. Pacientes que tengan fracturas de cadera, fracturas de pierna, prótesis de cadera y pierna, de rodilla, perdón, cirugías mayores o traumas mayores. El OR para usted empezar a pensar que puede tener una tromboembolia es por encima de 10, demasiado alto. ¿Sí? Si lo hablamos de factores propios del paciente, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia respiratoria maneja un OR entre 2 y 9. Y ahí otro mensaje: el paciente que está hospitalizado, una insuficiencia respiratoria y una insuficiencia cardíaca, tiene altísimo riesgo de tromboembolia pulmonar, ¿cierto? Entonces no olvidemos las tromboprofilaxis en ese escenario. Terapia hormonal sustitutiva, malignidad, terapia anticonceptiva oral, también se asocian a tener factores de riesgo para desarrollar tromboembolia pulmonar. Y en factores de riesgo propios del síndrome aórtico, definitivamente 2 mandan la parada, lo que es la hipertensión arterial, 1, y 2, las enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Lo segundo que vamos a ver entonces es el examen físico. Dentro del examen físico, lo primero que usted tiene que ver es: mi paciente está inestable, está en estado de choque. Esa es la primera pregunta que yo me tengo que hacer. Si yo paso y supero esa pregunta, pues ya entraré a revisar sistema por sistema. Y aquí la invitación es volvernos a semiología, donde debemos tener una inspección, una auscultación, sistema cardiovascular. Primero va la auscultación, después la palpación y una percusión después. Y ya entrar a analizar sistema por sistema. A nivel neurológico, el paciente está focalizado después de un dolor torácico, prenda alarmas, porque eso es diciente, otras cosas. ¿Sí? La auscultación cardíaca, que el pedo sea mayor, eso puede estar a favor del tromboembolismo, que tenga propio roce pericárdico, ¿cierto? Para hablar de una pericarditis. A nivel pulmonar, los ruidos están disminuidos o los ruidos están ausentes. ¿Sí? A nivel de extremidades, uno de los pulsos, el diferencial de pulso, el diferencial de presión, el llenado capilar, todo van a ser datos que nos van a permitir hacer un enfoque correcto. Esto es una tabla, yo me voy a saltar los 3 primeros diagnósticos, que es disección, tromboembolia y síndrome coronario, porque eso lo vamos a ahondar un poquito más, y recordarles que en rupturas esofágicas, el enfisema subcutáneo, los vómitos, el dolor torácico nos debe abrir esa sospecha. ¿Sí? En la miopericarditis, el dolor que es precedido de una fiebre, de una infección respiratoria, ¿sí? De un dolor que es cambiante con la posición, ¿sí? Mejora si se sienta o empeora en decúbito, entonces van a ser herramientas que nos van a orientar hacia esos diagnósticos. Entonces hablemos de historia clínica y examen físico dentro del síndrome coronario. Definitivamente, el síndrome coronario se presenta con un dolor opresivo, muy mal caracterizado, difuso, y que está asociado a estrés físico o a estrés emocional. Nos presenta que si el dolor es central, retroesternal y se acompaña de vagotonía, diafresis, vómito, náuseas, en un LR hasta el 2.9, alto, ¿de acuerdo? Que tiene algunas irradiaciones especiales, ¿sí? Los brazos, el cuello, la mandíbula, y que usualmente son dolores que se presentan por más de 20 minutos. Esta manito nos está indicando que la característica de que mejore con nitrato, definitivamente, eso ya lo tenemos que sacar la cabeza, porque hay muchas patologías que mejoran cuando se llama misoprid. Por ejemplo, se puede tener un espasmo de esófago y se le da un nitrato y el paciente mejora. Entonces, definitivamente es una característica que no debe ser considerada en el abordaje del dolor torácico. Esto es un mapa de colores
donde nos dice que si el dolor entonces es central, es opresivo, tiene relación con el estrés, es retroexterna, definitivamente se asocia a isquemia, y a medida que nos desplacemos hacia la derecha de ustedes, esas características del dolor pues, van a ser menos relevantes para pensar en un síndrome coronario. Por ejemplo, si el dolor es punzante, si el dolor es rápido, si el dolor es pleurítico o posicional, definitivamente no está a favor de ser coronario. Esta otra tablita, solo que ya son tan pequeñas las tablitas, tiene mucho valor. ¿Qué les traigo en estas tablitas? Es que la irradiación a ambos brazos, ¿sí? Tiene el máximo LR a la hora de que un paciente se le irradia a un brazo. ¿De acuerdo? El que se le irradia los dos brazos tiene un LR hasta de 7.3. El brazo derecho aún es más específico de enfermedad coronaria que el brazo izquierdo. ¿Sí? Y en cuanto a los signos que usted entra, que le dan más valor para que sea, o esté a favor del síndrome coronario, definitivamente es que usted le encuentre hipotenso o que usted tenga un tercer ruido cardíaco. Si hacemos este mismo abordaje, pero con TEP, definitivamente la disnea que se sigue después de un dolor torácico, usualmente pleurítico, es lo que más está a favor de tromboembolia pulmonar. Respecto a esa disnea, definitivamente es una disnea súbita, es una disnea que se instaura en segundos en el 72% de los casos. Es importante considerar que los pacientes con tromboembolia pulmonar, un tercio mueren de forma súbita y hasta el 60% mueren antes de tener el diagnóstico. Entonces, en tromboembolismo pulmonar, si lo coordinamos con la historia clínica y el examen físico, definitivamente la disnea es el principal síntoma. ¿Sí? Esa disnea, si es en reposo y en ejercicio, tiene el mejor rendimiento para hablar de una disnea por tromboembolismo pulmonar. Si es una disnea solo en reposo, es como lo que le sigue en valor. Definitivamente la disnea solo en ejercicio para TEP no gusta. Entonces es útil para ir pensando en otras cosas. Y dentro de los signos, definitivamente el paciente con taquipnea y taquicardia tiene el mejor rendimiento y las manifestaciones en las piernas también deben tener, son los que tienen mayor rendimiento para hablar de tromboembolismo pulmonar dentro del examen físico. Si hablamos de eso mismo en el síndrome aórtico, cuando yo les hablo de síndrome aórtico es todo lo que genera disrupción del aparato torácico, es decir, disección de aorta, hematoma intramural, úlcera penetrada, ¿cierto? Esos son como los tres aortales. Definitivamente entre el 80 y 90% de los casos es un dolor muy ruidoso, es un dolor agudo, un dolor que incluso los libros algunos lo definen como brusco, ¿sí? Que desgarra en el tórax anterior y en el tórax posterior. Si está con estas características, entre 80 y 90% de los casos, pues nos sugiere que sea la teoría de un síndrome aórtico. Definitivamente la progresión de la disrupción de esta pared va a terminar en dos cosas. Uno, en hipoperfusión de órganos. Entonces, es usual que usted con un síndrome aórtico, después de que haga el dolor ruidoso en el pecho, se termine con dolor abdominal, y eso me haga pensar en isquemia intestinal, termine con hipoperfusión en las extremidades, o incluso, si la disección es hacia arriba, y usted termine focalizado. Entonces, son cosas que nos deben prender la alarma y que está ahora el síndrome aórtico. Y definitivamente, cuando las disecciones de aorta son muy proximales, se nos va a llevar la válvula aórtica, entonces el paciente debuta con una falla cardíaca aguda, incluso, y esto es un mensaje, puede coger el seno coronario y elevar el ST. Entonces, usted perfectamente le parece un paciente, mirar el electro, está en ST, y lo carga y lo anticoagula y lo remite como en ST. Entonces, la invitación acá es, si está en un contexto de un dolor ruidoso, el peor de su vida, desgarrante, y así tengo un ST, pues mírenlo y llévelo a un contexto especial. ¿Por qué les lo digo? Porque hasta el 38% de los casos se pasan las disecciones de aorta y hasta en el 25% de los casos el diagnóstico se hace después de 24 horas. Esta es otra tablita, definitivamente el dolor que se presenta severo, que se presenta inmediato o rápido, es lo que más va a tener los LRs a favor del síndrome aórtico. Ya hablamos de historia clínica, ya hablamos de examen físico, vamos a hablar de algunas ayudas diagnósticas. Les propongo estas cuatro,
Primero es el electrocardiograma, segundo los rayos X, biomarcadores y las imágenes, tanto ecografías como TAC. Dentro del electrocardiograma, para mí es una herramienta de altísimo valor, es barata, es rápida, es cero invasiva, e independiente del contexto del paciente con dolor torácico, sí o sí debo hacerlo en menos de 10 minutos. Esto es un artículo muy bonito, aquí les llevo la referencia donde ellos dicen, vea, así como usted tiene unos pasos para hacer una toma adecuada de la presión arterial, el electro también tiene unos pasos para una correcta interpretación y toma. ¿Cuáles? Usted debería hacer un electro siempre en decúbito supino. ¿Por qué? Ellos compararon los pacientes en decúbito supino y en sedente. ¿Y qué comprobaron? Que los pacientes que usted toma un electro en sedente, hasta en el 17% de los casos, cambian el STT. Entonces, en la medida de lo posible, usted debería tomar un electro ajustado. ¿De acuerdo? Lo otro es que esto también nos llama y nos motiva a que lo hablemos así en nuestras historias clínicas y las prácticas. Es que si usted tiene un electro, como lo hizo menos de 10 minutos, documenta un ST o un equivalente ST, ese electro debe quedar registrado en la historia clínica como electro diagnóstico. Si usted en el electro no ve el ST ni ve equivalentes, los demás allá los van a hacer electros no diagnósticos. ¿Y por qué nos motivan a hacer eso? Porque el electro no diagnóstico, usted tiene que aumentar la estrategia y ser más intenso con los electros no diagnósticos, ¿de acuerdo? Y nos dicen que los dos electros diagnósticos es susceptible de que usted le haga un electro seriado, sobre todo si el paciente llegue con clínica, si su paciente se deteriora, si su paciente cambia de estabilidad clínica. Es importante siempre pedir si hay electros previos. No es lo mismo un dolor torácico que se presente y usted ya sabe que hace 2 meses tenía un electro con bloqueo de rama izquierda a que usted lo tenga no. Y si su paciente sigue con dolor, el dolor sugiere que sea coronario, pero el electro no solo es de derivadas izquierdas, ¿cierto? El electro tiene derivadas derechas y tiene derivadas posteriores. Entonces, una invitación para que revisen cómo se puede hacer eso los chicos de estudiantes. Y hay los factores que enmascaran. Los pacientes que tienen hipertrofias ventriculares izquierdas, bloqueos de rama, con los que tengan dispositivos de estimulación eléctrica, llámese marcapasos, llámese cardio, resincronizadores o desfibriladores, esos pacientes enmascaran el esquema, ¿cierto? Entonces, incluso hasta el 6% de esos pacientes son dados de alta con un síndrome coronario en curso por documentar un electro en normalidad. Entonces, la invitación es acá que con estos 3 tipos de pacientes, hipertrofias, bloqueos de rama, los que tengan dispositivos de estimulación, tenemos que bajar el umbral y ser más sensibles a la hora de dar alta en estos pacientes. Esto es un cuadrito que yo propuse. Los pacientes tienen dolores del pecho. Se le hace un electro en menos de 10 minutos, ¿cierto? Y se tiene una gama de posibilidades. Usted no solo hace el electro en dolor torácico pensando en un infarto con elevación del ST. Ese es el más fácil. Usted ve una elevación del ST y lo maneja para ST, ¿cierto? Es el primer estadio. Ya si usted tiene, son depresiones del ST, cambios en la onda T, eso puede sugerir infarto sin elevación. La sugerencia es, hágale KG seriados, hágale KG extendidos. Usted puede tener otro escenario, que todo el electro tenga elevación del ST y que tenga hiperactividad del PR. Eso me puede hablar de una pericarditis, que el paciente esté en una taquicardia sinusal, que tenga bloqueo de rama derecha, que tenga el patrón de Magin-White, que se le hace un estrés y me habla, o esté a favor de tromboembolia pulmonar, que todo el electro, yo ya les voy a mostrar ejemplos, sea de bajo voltaje, que tenga alternancia eléctrica, entonces debo pensar en un taponamiento cardíaco, o definitivamente que el electro esté en una taquiarritmia, el dolor acelerado, el corazón acelerado duele, entonces viene que no solo hacemos un electro buscando una elevación del electro, sino que es invaluable todo lo que nos puede decir esto. Entonces, un ejemplo del primer estadio que yo les hablaba, ¿cierto? El más fácil, usar un electro más del minuto, está elevado el ST, fácil. ¿Cierto? Eso es otro ejemplo, la elevación difusa en todas las caras, ¿sí? Usualmente esa elevación difusa no la vamos a ver en ABR, no la podemos ver en B1, ¿sí? Y hay otra cosa que se llama el signo de Spodek. El signo de Spodek es sencillamente ver cómo el TP va hacia abajo, ¿cierto? Es una rayita hacia abajo. Este es el caso de tener un bloque de rama derecha, tener el patrón de S1, Q3, T3,
¿sí? Sin embargo, lo más específico a la hora de estar pensando en tromboembolia pulmonar, definitivamente por encima del S1 y por encima del bloqueo de rama derecha, es la taquicardia sinusal. Que se ve pequeñito, que la onda R no progresa, ¿sí? Nos hace pensar que pues, el tórax está alejado de los electrodos, entonces definitivamente puede haber líquido en el medio de este electro. O definitivamente un electropapido. Claro, pues, usted lo tenga en una taquiarritmia y las taquiarritmias también duelen. La segunda ayuda diagnóstica son los rayos X. El valor del rayos X es nada más por dar diagnósticos diferenciales, ¿cierto? En el primero, un neumotórax. En el segundo, un derrame pleural. En el tercero, aquí se está presentando esto, pero que es un ensanchamiento mediastinal. Claro, que pudiese, con muy mal rendimiento, sugerir una disección de aorta. Las trombolinas, hoy en día contamos con biomarcadores ultrasensibles. Esas trombolinas, su valor está en que con altos valores predictivos, sensibilidad y especificidad, usted rápidamente puede descartar una isquemia miocárdica. ¿Sí? Sin embargo, este es un examen que, si bien es órgano específico, no es patología específica. En una crisis hipertensiva, una falla cardíaca aguda, una taquiarritmia, en un tromboembolismo pulmonar puede elevar trombolinas, ¿cierto? Entonces, siempre que usted pida trombolinas, tiene que mirar y analizar a la luz de su contexto. Y el número D, que es el producto de la ablación de la fibrina, su utilidad está en su sensibilidad y en su valor predictivo negativo. Es decir, usted tiene algo en mente, está con un número D negativo, ya se puede descartar esa enfermedad. Si sale positivo, usted no la puede descartar y tiene que hacer otra diagnóstica. Esto es una perla, ¿cierto? La hablamos en ronda. Todo dímero después de los 50 años, usted debería ajustarlo. Y la ajusta es la edad por 10. Usted tiene 70 años, su límite inferior de normalidad de dímero serían 700. Con frecuencia vemos que el valor de referencia es 500, de la 550 y la nota como dímero y termina en anécdota. El POCUS, hacia allá vamos, ¿cierto? El POCUS, que es la ecografía de la cabecera del paciente. Hoy en día apenas estamos conociendo el real rendimiento en todos los diferentes diagnósticos que nos puede ayudar, pero definitivamente útil en neumotórax, atención, en derrames pleurales, en taponamientos cardíacos, donde menor rendimiento tiene, ¿cierto? Acá vemos un corazón que está en un baloteo y sobre todo, vemos acá, esto es todo líquido, vemos como las cavidades derechas que están colapsadas. Eso es un paciente que esté inestable, solo colocando el ecógrafo, yo ya pudiese tener una abordaje. Ya vimos historia clínica, ya vimos examen físico, ya vimos ayudas diagnósticas. Vamos a hablar de escalas de riesgo, ¿cierto? Empecemos por escalas de riesgo en síndrome coronario. Acá es muy importante porque de manera indiscriminada he visto cómo hablamos como si fuera lo mismo, probabilidad y riesgo. ¿Sí? Probabilidad es que llega un paciente con dolor torácico, yo hago estas escalas, Brown, el HART y el IRAX, para mirar si mi paciente tiene probabilidad de tener un síndrome coronario agudo, diferente a las escalas de riesgo, el TIM y el FIRG, que es cuando yo ya sé que el paciente tiene un impacto, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que tenga desenlaces, por ejemplo, de mortalidad intrahospitalaria o a 6 meses? En 1998 se sacan estos criterios de Brown. Importante saber que estos criterios se hacen con criterios clínicos, examen físico, electros y biomarcadores. Sin embargo, sabemos que el rendimiento no es bueno, que incluso en la última actualización de la APA, ellos ya no la tienen en cuenta. Y que nos dicen, vea, si usted está en un pueblo, Colombia, en lo rural, ¿cierto? Si usted no tiene más cosas, esto sí tiene utilidad. Definitivamente ya lo dejamos a un lado y nos vamos mejor para otras escalas, incluso con mayor validez. Entre ellas el hard score. Esto fue una corte de 122 pacientes. Acá tengo un error en la diapositiva, pero 122 pacientes de Holanda.
Ellos quisieron, se presentaba al paciente con dolor torácico, hacían un electro, sabían que no era infarto con elevación de ST y ya lo metían al estudio. Y lo evaluaron para 4 cosas. ¿Sí? La primera es infarto, la segunda es muerte, llevarlo a una estratificación invasiva como PCI o terminar en un bypass coronario. ¿Qué encontraron ellos? Que analizando estas escalas, su historia, si era sugestiva, moderada o baja, el electro, la edad, si tenía factores de riesgo, y la troponina se podía agrupar en 3 grupos: bajo riesgo, intermedio riesgo y alto riesgo, ¿cierto? Para los de bajo riesgo, que eran de 0 a 3, ellos mostraron cómo, con muy buena sensibilidad, pudiésemos hablar de que la probabilidad era menos del 2% para desarrollar un muerte o infarto, PCI o bypass. ¿Sí? Asimismo, en el riesgo intermedio era tan solo del 20%, pero ya cuando estamos hablando de un riesgo alto, por encima de 7, pues definitivamente ese paciente tenía un riesgo hasta del 70% de desarrollarme alguno de estos. Ya cuando le meten incluso el biomarcador ultrasensible, hoy en día, por la evidencia actual, sabemos que un hard-score de bajo riesgo con un biomarcador negativo, el riesgo del MACE a 30 días es menos del 1%. Con un valor predictivo negativo cercano al 99%, el que el paciente ni se va a infartar ni se va a morir en el primer mes. Entonces, esto es muy importante porque si el paciente tiene dolor en el pecho, se le hace el hard-score es bajo riesgo, tiene un biomarcador ultrasensible negativo, ve perfectamente lo puede y de forma tranquila mandarlo a casa. Diferente si el paciente está en un riesgo intermedio o en un riesgo alto. En el riesgo intermedio, la luz de la evidencia nos dice, déjenlo hospitalizadito y hagan los estudios hospitalizados. En el riesgo alto, incluso con biomarcador negativo, electro no diagnóstico, incluso está a favor de que usted empiece a pensar en una estratificación invasiva. Pero entonces es una validación que le hicieron al Expo. El Que tiene el diseño que 122, pero es lo que estamos ahí. Esto se valida con la troponina ultrasensible. Porque el hard-score lo que metió era paciente y solo electro, ¿cierto? Y ya después se valida con troponinas y con la troponina ultrasensible. Incluso ellos dicen que cuando mete la troponina ultrasensible la sensibilidad es del 100%, con la especificidad del 83%, y con eso se logra reducir hasta el 82% de otras ayudas diagnósticas. Pero eso se valida con el nuevo biomarcador. Este es otro protocolo, el IDAX, creo que al revés. El IDAX se hace en Nueva Zelanda y en Australia, con cerca de 1.900 pacientes. Ellos querían ver los eventos adversos cardiovasculares mayores a 30 días. Ellos que hicieron, cogieron pacientes con dolor torácico o anginoso que requerían una atención en el servicio de urgencias, y lo que hacían era que lo perfilaban si tenía bajo riesgo y ellos creían que posiblemente se iba de alta temprana. ¿Qué encontraron? Bajo estos criterios, ¿sí? Bajo estos criterios definían si era por debajo de 16 puntos, el riesgo era bajo y estaban a favor de que perfectamente se podía dar una alta temprana, ¿sí? Y si era por encima de 16, no era bajo riesgo y estaban a favor de que ese paciente siguiera su curso intrahospitalario. Incluso cuando se sacó el IDAX score, antes de que el HART le metiera la troponina, el IDAX era mucho más sensible que el HART score. Obviamente ya como los dos se miden a la luz de biomarcadores, entonces la sensibilidad de ellos puede alcanzar hasta un 100%. Acá yo les tomé un pantallazo de las calculadoras que podemos tener para hablar del riesgo que no es esta charla, y es que el riesgo, como les dije, es diferente. Aquí tenemos el GRACE, aquí tenemos el TIMI score, que es cuando el paciente ya tiene el infarto, yo lo meto en estas escalas para evaluar mortalidad, entre otros desenlaces, ¿cierto? Y ustedes me preguntan cuál de las dos usar, pues definitivamente los estudios apuntan a que debería ser más el GRACE que el TIMI. Para hablar de qué, sí, se puede hacer probabilidad con el TIMI. Sí, y el GRACE también, porque esos son modelos de riesgo de mortalidad. Hay un GRACE y hay un TIMI del paciente con infarto. De acuerdo, no, yo Recuerda que eso está en anginitis estable, y eso no es
Pero a mí eso le hace parte del efecto, como el espectro del síndrome coronario agudo, ¿cierto? Sí, no, es verdad, Timmy es por, sin embargo, yo revisando la última guía, lo que nos dicen es, HARP y el IDAX son lo que más habla probabilidad y riesgo hablar es con el. Es que esto de que tú tengas mortalidad, hay unos a 30 días, otros a 3 meses y el tibio es como a los 14 días. Entonces, cuando tú tienes un paciente que está sospechando que lo que tiene es una angina inestable y las toxinas son negativas, la utilidad que tenía el tibio previamente, lo que pasa es que la sensibilidad de estas escalas son menores y la especificidad era menor, te decía, hágale prueba invasiva o hágale prueba no invasiva. ¿Qué te vio con el GERSCOR? Que es mayor la sensibilidad que tú puedes tener de que tengas que hacerle una ayuda diagnóstica para que es por síndrome coronario agudo, es por enfermedad coronaria. Entonces, fueron poco mejoradas, pero estas escalas no son para infarto, porque cuando tú ya tienes infarto, ¿qué le vas a hacer al paciente? Pues estratificarlo, ¿cierto? Si tiene infarto sin elevación del ST, vas a estratificar invasivo. Y si es con elevación, pues va a ser pero definitivamente se hace infarto. no, se hace el infarto, pero cuando el paciente llega con dolor torácico, que tú consideras que es de angina inestable y que no tiene infarto, esa era la utilidad de esas escalas. ¿Qué pasa? Que las nuevas, teniendo la troponina sensible, tienen mayor sensibilidad para ayudarte a tomar la decisión en el paciente. Le doy de alta o le hago el estudio. De acuerdo. El mensaje. Este no sería como que queremos evaluar desde el paciente que ya está empanado. Eso, no, pero eso yo les hice la salvedad acá, y es que hoy en día la luz de la nueva evidencia es que si su paciente usted quiere evaluar probabilidad de un síndrome coronario, tenemos que referirnos a estas tres, que si bien el Genesis Team inicialmente hablaban de probabilidad, hoy en día, por el rendimiento mayor de estas, definitivamente no hablemos de eso, y que más bien, tiene lo dijimos supervisado, para hablar de riesgo una vez su paciente ya tiene síndrome coronario. En estratificación de riesgo de tromboembolismo pulmonar, traje de primero la regla del PER, que es un acrónimo de criterios que descartan el tromboembolismo pulmonar, un estudio que originalmente se hizo en el 2004 y que se validó en el 2008, y con una sensibilidad buena, 97%, una especificidad del 21%. El objetivo era tratar de evitar otras ayudas diagnósticas en este paciente. Y ellos metieron estos criterios, y eran mayores de 50 años, tenía taquicardia, estaba desaturado por debajo de 94, si tenía edema unilateral en miembros inferiores, hemoptisis, cirugía o trauma, previos episodios de tromboembolia pulmonar o venosa, y usaba ACOS, pues cada punto daba, cada ítem daba un puntito, ¿cierto? Y su paciente salía invicto de esto, es decir, no tenía 50, no estaba taquicardia, daba 0 puntos, ¿cierto? Un paciente con 0 puntos en el PER quiere decir que tiene menos de 2% de probabilidad de tener un diagnóstico como tromboembolia pulmonar. Entonces, muchas veces, y en varias literaturas, lo pueden mostrar como una prueba TAMIS. ¿Sí? Su paciente de frente bajo contexto. Usted puede pensar en un test. Definitivamente no tiene ninguna de sus menos de 2% de riesgo. La conducta es no haga nada más. ¿Sí? Ya si al menos le da un solo punto, esta herramienta es muy mala para decirle si tiene o no tromboembolia pulmonar. Que nos sugiere el PER. Con un punto, hágale un tiroide, ¿cierto? Si el tiroide sale negativo, tiene menos del 15% de probabilidad de que su paciente tenga tromboembolia pulmonar, y varía ahí el algoritmo. Pero si sale positivo, pues no hay cómo descartarlo y usted tiene que seguir adelante con un angiotac. Existen otros. Esta es la escala de Wells. Wells era una corte muy grande, extendida en los hospitales en América. Y quisieron escoger de esa base de datos del 80% de pacientes, ¿cierto? Y sacar una regla de predicción. Esa regla de predicción metieron estos criterios. Aquí hay algo muy importante, es cuando uno los compara con la del género, y es que Wells mete un criterio subjetivo, ¿cierto? Es
si su paciente tiene o no un diagnóstico más probable que tromboembolia pulmonar. Entonces, esa es una de las críticas que le hacen a esa escala porque está a criterio de ustedes, ¿cierto? Ya bajo este escenario, sumando estos puntos, usted puede tener un modelo de 3 niveles o un modelo de 2 niveles, ¿cierto? Cuando es un moderado o bajo, está ahora que usted continúe con un dímero D, si es alto, llevarlo directamente al TAC, y en el modelo de 2 niveles, pues hablan de probabilidad. Por debajo de 4 si es poco probable, por encima de 4 es probable, se hace dímero y en el otro se hace angiograma. Les traje estos dos. No quiere decir que no se usen, ¿cierto? Sino que por rendimiento, les quise hablar primero del PERC y del WELS. Este es el genoma crítica, es que se los hizo con pacientes europeos, ¿cierto? De hospitales de Suiza y Francia, y no hay población de este lado del continente. A favor de este criterio es que solo son criterios clínicos, entonces, si nos recordamos, el WELS habla de que si su diagnóstico es más probable, ya da puntos, ¿cierto? El genoma ya eso ya lo descarta y solo deja criterios clínicos. Y el protocolo GIELS, a los que van para pediatría, para obstetricia, hoy en día tomando muchísima fuerza en la población obstétrica, ¿sí? El protocolo GIELS es que los pacientes con hemoptisis, con trombosis venosa profunda y con un diagnóstico menos T y lo computan con el dímero D, ¿cierto? Y ellos mostraron que haciendo este protocolo, de cada 7 maternas, usted se ahorraba una angiotaxia, ¿cierto? Entonces, la utilidad es para evitar mayor exposición a la radiación y a contraste, pues, hacer este protocolo en esta población. Se puede hacer en población obstétrica, sí, pero hoy en día tiene mayor utilidad este. Y finalmente, pues, en el riesgo de síndrome aórtico, encontré esta escala, que es la escala de riesgo para detección de disección de aorta. Es una escala que se construyó a partir de 3 categorías, así determinar como la necesidad de que el paciente tenga la probabilidad de tener un síndrome aórtico. Eso fue un estudio observacional, metió alrededor de 1.800 pacientes de varios centros, y lo que fue es integrar factores de riesgo del paciente con factores clínicos y meterlos en una escala. Yo acá hice el ejercicio, ¿cierto? ¿Qué tiene este score? Mira, condiciones de riesgo, es decir, si tiene Marfan, si tiene historia de enfermedad aórtica, si su valva es bicúspide, ¿sí? Eso ya puntúa un puntico. Si el dolor fue abrupto, abdominal, severo, desgarrante, da un puntico, ¿cierto? Y si se tiene en el examen físico diferencial de pulso, diferencial de presiones, da un puntito, ¿cierto? ¿Qué nos dice el score? Es que si usted tiene menos de un punto, usted debería hacer un dímero D. Si usted tiene menos de un punto, le hace un dímero D y el dímero D es negativo, usted tiene un valor predictivo negativo del 99% de descartar un síndrome aórtico. ¿Sí? Diferente es que, pese a que tenga menos de un dímero D es positivo, usted lo debería llevar a una angiograma. ¿Cuál es la crítica de este estudio? Es que ahorita les mencioné que el dímero D se tiene que ajustar. Este estudio solo fue validado como dímero D positivo o negativo por encima o por debajo de 500. Entonces, eso tiene ahí como sus peros, pero es lo que hay. Creo que estaban validando ajustado, y eso es lo que quizás a futuro usemos. Y ya si definitivamente usted hace esta escala, le da más de un punto, no piensen hacerle el dímero, no gaste tiempo, que si está la nutrición clínica es mejor llevarlo directamente a una biotac para descartar la disección. Yo hice el ensayito, esta es la calculadora Medcal, solo le puse que tiene Marfan y se quedó con un dolor torácico inespecífico, da un puntico y ellos subieron a ver el dímero. ¿Cierto? Diferente a que, además de Marfan, el dolor fue severo, abrupto y desgarrante. Entonces, ya marcó 2 puntos, está a favor de, con esa clínica, hagan el gran plan. Esto es una propuesta, parte del algoritmo lo cogí de la AJA, lo modifiqué con unas cositas. ¿Qué les propongo yo? Llegó el paciente con dolor torácico. Si está inestable, piensen 3 cosas.
síndrome coronario, tromboembolia pulmonar, un síndrome aórtico, ¿cierto? Si está estable, entonces hágale EKG y hágale unos rayos X, ¿sí? Si su EKG es diagnóstico, pues enfóquese al paciente con síndrome coronario con elevación del ST. Si no es diagnóstico, pues tiene razones, ¿cierto? Si usted le la placa de tórax y le da posibilidad de descartar nosotras, chuleado, pare ahí, neumonía, ¿sí? Si tiene ensanchamiento mediastinal con una clínica sugestiva, pues háganle una angiotaca. Pero definitivamente no, entonces considere tromboembolia pulmonar, un síndrome coronario y métalo en las escalas de riesgo, ¿cierto? Con eso definir si su paciente requiere definitivamente un nivel de una angiotaca o a la luz del riesgo y de la troponina definir qué hacer con el paciente, si se manda para casa en un contexto de un síndrome coronario, si lo estoy intrahospitalario, si va a una terapia invasiva. Si definitivamente no me cuadró para acá ningún diagnóstico, ¿cierto? En esta canastica les dejé 3 escenarios: musculoesquelético, psicológico y gastrointestinal. Las manifestaciones gastrointestinales son del 10 al 20% que me explica las causas del dolor en el pecho, ¿cierto? Entonces, pacientes con dispepsia, úlceras pépticas, gastritis, mecanogato reflujo. Si tienen banderas rojas, está perdiendo pecho, está sangrando, hay síntomas extradigestivos, pues terminar en endoscopia, si no, una terapia con inhibidor de les puede ser útil. Musculoesquelético, el síndrome de Tietze es frecuente y aquí en Medellín sabemos que puede ser la de las principales causas. Y psicológico, definitivamente hay una relación corazón-cerebro. Y está demostrado, hay un estudio bien bonito que nos dice que si su paciente es psicológico y usted lo lleva a terapia cognitivo-conductual, usted le está ahorrando en el 32% de los casos una segunda visita a urgencia. No es que llegó la psiquiátrica, no, no tiene nada, manda para la casa, no, ingresen, así tiene algo. Los trastornos mentales son patológicos, hay que prestarles atención y hay que hacerles una ruta diagnóstica y de tratamiento. Me despido con estas conclusiones. Así es como la AJA nos presenta su última actualización. Yo la puse en conclusiones y son 10 mensajes para llevar a casa. La primera es un dolor en el pecho más que dolor en el pecho, ¿cierto? Es decir, si le chuza, si le arde, si le quema, si le aprieta, esto es dolor en el pecho, ¿cierto? Lo segundo es haga uso de herramientas y mientras más validez tengan mejor, entre las biomarcadores ultrasensibles. El reconocimiento temprano del síntoma hace que se active de forma temprana la atención y los sistemas de emergencia. Ellos nos dicen que de 300 traslados que usted hace al hospital en carro particular, uno tiene parada cardíaca. Entonces, reconozca tempranamente el síntoma para que active los sistemas de emergencia. Esa decisión no solo sea suya, convérsela y coméntela con el paciente, qué piensa hacer y qué va a hacer, ¿sí? No, en la T no todo es receta de cocina, llegó el paciente como uno, troponina, no. Usted tiene que dirigir los exámenes y las ayudas diagnósticas acorde al contexto del paciente. Vamos a saltar la P para juntarla con la S, voy a ir a la A, la I, la M. La A es que hay poblaciones específicas, mujeres, diabéticas, añosos. El síntoma cardinal lo manifiestan como equivalentes a anquilosos. Identifique siempre, esta frase es muy importante, identificar siempre los beneficios de usted saber si el paciente requiere estar hospitalizado o requiere mandarlo para la casa de manera temprana. Definitivamente, la clasificación del dolor torácico es cardíaco, y si es cardíaco, es coronario o no coronario, y si no es cardíaco, ya lo decimos atípico. ¿Sí? Eso está pasado de moda. Si el paciente no tiene un dolor de origen coronario, lo que llamamos atípico, pues no deberíamos hablarlo así. Y la pena es que definitivamente existen unas rutas de decisión y existen unas escalas de estratificación con los cuales podemos mejorar la atención de salud del paciente hasta el 43% de los casos. Gracias. Así como Pato es la primera vez, es mi primera vez en la charla, esta fue la primera vez que la humanidad conoció una fotografía. Esta fotografía se llama fotografía de éxito porque quiere decir dibujar con luz. El ingeniero francés Joseph Niels, en 1820, con una cajita de un plato de feltre,
una lata de betún y la expuso por 8 horas al sol, ¿cierto? Eso lo hizo desde su ventana. Y así es como dibujó con luz la primera, lo que hoy conocemos como la primera fotografía, que se llama Una vista desde la ventana de Degrassi. Muchas gracias. Los últimos años he dicho eso, pero yo creo que es cierto. Cada vez vemos cosas nuevas. Sí, sí. No llevamos años escuchando esta charla, 8 años llevo yo, y cada vez hay componentes nuevos. Entonces tenemos un contenido actualizado, ¿cierto? No puede reencauchar diapositivas, imágenes, todas, pero se ve que le impregnaste el sello personal, ¿sí? El contenido me pareció bueno. Creo que por momentos nos profundizamos en algunas enfermedades y quizás eso hizo que no te ajustaras al tiempo, ¿cierto? Que son 45 minutos. Pero la idea es, me hago menos profundidad y me quedo en el enfoque para que te pueda ajustar en el tiempo. El contenido me pareció bueno. ¿Qué otra cosa mejoraría el contenido? Por ejemplo, en vez de traer las calculadoras, siempre que yo me refiero a una prueba diagnóstica, debo traer la sensibilidad, la especificidad o el LR positivo o negativo de la prueba diagnóstica. Porque está muy bello que tú traigas la calculadora. Esto acá muestra un algoritmo que dice más de un año tal, pero muestra la calculadora que con uno dice que le haga dinero de y que cuando le hagan año tal. Entonces la propia calculadora te está contradiciendo el algoritmo que tienes al lado. Estas calculadoras son las dudas que tenemos como médico, pero como tú estás trayendo acá el conocimiento que estás adquiriendo, cuando yo me estudio una prueba diagnóstica, por ejemplo el PER, ¿qué me tengo que aprender del PER? El valor predictivo negativo que tiene. Y que para lo que me sirve el PER es si me da cero. Y esa es su utilidad. Si me da cero, ya para eso me sirvió, para que yo no siga pensando el PER como diagnóstico. Que si ya me da uno y ya miro el auxiliar del hueso, si yo me pregunto que la probabilidad predictiva negativa, el R negativo es tal valor, yo ya sé que independiente de la población donde esté aplicando la herramienta, si es con el LR, ya voy a descartar el diagnóstico y si es con valores predictivos positivos o negativos, pues sí va a depender de la población, ¿sí? O sea, del riesgo que tenga la población. También me llamó la atención que dijiste que el corazón acelerado, Eso fue un mensaje grande, sí, porque definitivamente, de hecho, uno de los sitios de estabilidad es en esta arteria, es dolor, ¿cierto? Entonces, ¿es por qué? no, definitivamente se acorta el periodo de diástole y el corazón se irriga en esto, ¿cierto? Entonces, la isquemia, ¿cierto? Entonces, definitivamente duele. ¿Saben por qué me hizo acordar de eso? Hace poco que hubo un código azul en urgencias, una paciente que vamos a ver, y tenía una fibrilación auricular. Y la paciente, su queja era disconfort torácico y que no le hallaba. Y nunca pensaron que tuviera un infarto. ¿Y sabes qué dijeron? Que la fibrilación auricular la tenía con dolor torácico. Entonces, miras, porque dije, el dolor torácico es reflejo de eso que tú estás diciendo. O sea, la taquiarritmia te lleva a isquemia. Ah, la taquiarritmia te está llevando, tienes hipertensión pulmonar y la taquiarritmia está desencadenando que pero la arritmia por sí sola no debe generar dolor. Porque como dijiste varias veces, yo dije, entonces los muchachos van a pensar que la arritmia como tal genera dolor y es la repercusión sobre la perfusión miocárdica la que estaba generando algún síntoma, porque cuando uno lee las arritmias, en ninguna parte le dice el dolor torácico, palpitación, mareo, disconfort, síntomas vagales, ¿cierto? Es que me olvido de mucho. Ah, ya, en el contenido. Entonces, cuando hablas, esto es demasiado riesgo, esto es mucho riesgo. No, OR mayor a 10. Ya, si usted sabe interpretar el OR, porque es que tú dijiste, OR mayor a 10, dijiste, es demasiado riesgo. Y después dijiste, y de 2 a 10 es altísimo riesgo. Entonces yo me pregunto, ¿qué será para un David altísimo y demasiado? No, para eso están los OR, o sea, eso es una medida objetiva. Cuando tú le dices a alguien que lo OR es de 2 a 9,
Si esa persona ya estudió algo de epidemiología, sabe interpretar que comparado con otras poblaciones tiene tanto el número de riesgo aumentado, para que no le metan lo subjetivo en una medida objetiva. Y porque entonces se pareció demasiado altísimo, yo decía demasiado altísimo que era diferente para él. Cuando le estás hablando, y porque cuando tú vas a hacer una exposición, la verdad, uno va a escuchar lo que la persona leyó y se instruyó. Y tú lo que haces es transmitirnos lo que leíste del tema, ¿sí o qué? Ya diferente que ha hecho yo no sé cuántos estudios de síntoma, yo no sé cuántos estudios de dolor clásico, que a veces dan mis apreciaciones a medida que van con los diferentes estudios. Pero el resto trata de que usted trae OR, LR, tal. Ah, bueno, hay otra cosa que dijiste, en el LR 2.9 dijiste que te parecía alto. ¿Usted sabe cuánto es un LR alto? Que cambia la probabilidad de usted también. El valor es entonces. Entonces, el LR alto es más de 10. Sí, por eso te dije que cuando se trae una prueba de diagnóstica debe traer LR positivo o LR negativo. Entonces, si usted tiene un LR mayor de 10, independiente de la población en la que usted lo evalúe, o la sensibilidad de quién lo está poniendo, se me olvida cómo se llama el grafiquito, pero cuando tú tienes un LR mayor de 10, la probabilidad pues aumenta tanto que prácticamente te hace el diagnóstico. Y cuando el LR negativo es menor a 0.1, es tan bajo que te lo descarga. A 2.9 es alto. Yo dije, estoy diciendo que era alto. Entonces no sé si saben. Pilas, por eso te digo las cosas subjetivas, ¿no? Sino que hablen de los valores aplicados. Sí, porque me dice, ay, porque 2.9 le pareció alto. Pues sí, el 2.9 ni te deja allá, ni te deja acá, nada, necesitas utilizar otras herramientas diagnósticas. Y de la forma, este salón no es grande. Entonces, si tú quieres traer una bibliografía para que yo me la lleve, pues lo ideal sería que yo la pueda ver. Yo con las gafitas tengo buena visión. Y hubo varias que traté de ver cuál es la bibliografía, porque como ustedes traen cositas de actualidad, pero no se logra ver. Ya le puedes aumentar un poquito la fuente a la bibliografía. Y no te podemos disculpar en todas las tablas y en todos los gráficos. Si me disculpan, esa digo que disculpan en todas. Y tienes como el 30% de la diapositiva en blanco. Usa la diapositiva, porque la tienes toda. Y recuerda que tú ya dominas el tema. ¿Cuál es la idea de la diapositiva? No, que la gente la ve. Y si la gente no la ve, Sí. no estoy copiando el objetivo, ¿cierto? Porque todos esos gráficos que traes serán para nosotros, para los estudiantes, para los internos. Entonces, me llevo un volumen más grandecito porque había mucho espacio libre. Y lo de elaboración propia, pónganlo más grandecito, elaboración propia. ¿Cierto? Porque es más muy cotidiano en la charla. A algunos no les gusta que no pongan. Ya, si es tu enfoque, Sí, estoy o sea, yo no pongo que esta. es que parece muy vanidoso. No te guardas, traigas tu propia gastación. Claro, eso tiene eso más la interiorización del conocimiento y nos estás copiando. Salida, me parece. Se aprendió el conocimiento y lo trabajo en el Súper bien. Sí. En ese sentido. Vale, estuvo muy bueno, matan cositas de la forma, un poquito en la explicación y en las pues, que es lo que vamos a ver acá. Bueno, el trabajo y si trata que yo lo veamos más. Es lo que me tengo, la verdad. Yo le pudiera a mitad de pasadas. Por ejemplo, que una que habla de cómo no morir en el intento de hacer diapositivas. Y da 10 tips muy buenos. Entonces, esto pues me está muy visto. Que varias veces escribimos la mano. Estamos ahí, muy bien todo esto. No, para crear bien, como entrar en campos de contenido. Y hay algunas cositas, pues, digamos que todos pasamos por eso, por la forma. Y eso es importante para acudirnos a la hora de expresar. Yo recuerdo mucho cuando yo era residente, que me decían mucho que no tiene que ser eso, tiene que ser objetivo en los datos que da, porque muchas veces tiene como que ha leído conocimiento, entonces me dice, a mí me parece, yo leí, no, tiene que ser un poquito como más objetivo, como este estudio que les traigo, pueden mirar en la tabla que el 30% tal cosa, sí, es como cubrir un poquito más el discurso, pero por lo demás, me parece una cosa que también me ayudó mucho en la parte de las referencias. Nosotros referenciamos con Vancouver, que hay como formas, porque cuando uno empieza como a mezclar varias formas de referenciación también se hace difícil. Pero por eso, en un momento, yo te digo, pues,
o por lo menos yo te puedo decir cómo lo hice yo, que me dio, pues que me ayudó mucho con eso, porque muchas veces uno como espectador ve ese artículo tan bacano, esta tabla de ejemplo con una fotito, y es fácil, es para que todo sea como debe ser, pero el problema es que Sí, pues eso todo eso es importante resaltar que para hacer las bienes. Excelente. Estamos. Y es un tema difícil de abordar, ¿sí? Es un tema que tiene muchos diferenciales, entonces te da gustado con el tiempo, lo es difícil, pero muy buen esfuerzo. Gracias. Mande las muestras las trajeron. Sí, profe, aquí está. no, Porque yo ahí me metí a mirar. no estaría chévere. Es la tuberculosis. Y le pusieron propofol y yo dije, no, ya, Ya. yo propofol ya. Aquí se falla ventilador y digo, Aquí lo dijo así, pero se la va a remar. y soporte vasopresor doble. Pero es que No, ya se me como un choque, y como un choque mixto, una falla de y era una bolita de 81 años. pero sí, pero la señora, Pero yo siempre digo que la reservana, que se lo faltaba, que no le y la presión